darle gracias al Señor porque Él ha sido fiel y he visto su bondad en todo momento. También quiero darle gracias a mi esposo, a mis hijas, porque me han cuidado y han estado ahí en todo momento. Gracias también a los pastores, que a pesar de que estaba en China, no me han soltado de su mano, han estado ministrándome, dándome fuerzas cuando no las tenía, orando, y a todos vosotros, por supuesto, porque sé que habéis estado clamando al Señor de día y de noche, me consta, y he notado las oraciones como el que nota caer un jarro de agua fría, ¿no? Pues bien, dicho esto, quería comentaros un poquito sobre lo que he pasado. Ha sido un proceso largo, de 4 meses, y aún estoy recuperándome. Todo empezó el día 5 de agosto, empecé con un dolor en la parte derecha de mi estómago y me encontraba muy cansada, un cansancio extremo. Entonces le dije a mi esposo, llévame al hospital porque algo pasa, no estoy bien. Voy a intentar ser breve, ¿vale? ¿Me das agüita? Y bueno, cuando llegué al hospital empezaron a hacer pruebas, me dijeron, mira, tienes un trombo en el hígado, en la arteria del hígado, y el hígado ha infartado, hay parte de tu hígado que no funciona, pero la parte sana ahora mismo está haciendo su función. Me ingresaron porque tenían que ponerme heparina medicinal con unas dosis muy altas y tenían que controlarme. Y bueno, en ese momento allí pues se me quitaron los dolores, todo bien. Pero estando ya ingresada empecé a vomitar. Me dieron el alta porque decían que era efecto secundario de la heparina. Y yo me fui a mi casa, estuve como 2 semanas vomitando. Iba al hospital, me decían, mira, dieta absoluta y luego otra vez vuelve a tolerar alimentos. El caso es que llegué a un momento que estaba desnutrida, estaba deshidratada. Volvimos a ir al hospital, me dejaron ingresada. Estaba en observación. Y uno de los días de estar allí, hermano, sentí la muerte. Mis facciones de la cara habían cambiado, estaba totalmente blanca, unas ojeras negras impresionantes y notaba que me moría. Y se lo decía al Señor, Señor, yo me muero. Y empezaron unos temores terribles. Empezaron unos temores terribles en mi cabeza. Solamente me venía, amor, te mueres, amor, te mueres. Me subieron a planta, me dijeron, mira, creemos que tu estómago se ha torcido y tienes una estenosis, se había cerrado la boca del estómago y la única solución para mantenerte viva en estos momentos sería ponerte una sonda. Es una goma que va por la nariz y va hasta el intestino. Cuando me dijeron eso, casi que me vuelvo loca. Me dio un ataque de ansiedad porque yo soy sanitaria y he visto muchos pacientes pasar por ese proceso y es un proceso muy duro. Y cuando tú cognitivamente no estás bien, pues lo sobrellevas, pero estando bien psicológicamente es muy, muy duro. Y bueno, pues no lo aceptaba, pero era la única manera de mantenerme viva hasta que pudiesen operarme. Entonces, pues me pusieron la sonda. Pasé unos días terribles, mi esposo lo sabe, lloraba. Y el pastor estuvo allí dándome ánimos, ministrándome. Y estuve 2 meses con la sonda. Fueron 2 meses muy complicados. Aquí quiero parar un poquito porque hace unos días escuché una historia que realmente me sentí identificada con ella. Como veis, el título de la prédica se llama Cortada de raíz. Y la historia es la siguiente. Había un pequeño almendro en un jardín. El jardín tenía dueño. Era pequeño el almendro y todavía no podía dar fruto, ni sus ramas habían florecido porque no tenía los nutrientes suficientes. Pero el dueño iba todos los días, labraba la tierra a su alrededor, lo regaba, lo cuidaba. Y el pequeño almendro nada más que quería crecer y crecer, ser un gran árbol, un gran almendro y poder dar fruto un día. Todas las primaveras decía, esta va a ser mi primavera, esta va a ser mi época, este año voy a dar fruto.
Pero un día llega el dueño y no lo riega, no lo labra, sino que coge un hacha y lo corta de raíz. El almendro no entendía qué estaba pasando, cómo era aquello que el hombre que lo estaba cuidando, el hombre que supuestamente tenía que velar por él, que tenía que nutrirle con agua, lo estaba cortando de raíz. Y el almendro dijo, pero si yo no he hecho nada malo. Si yo no he hecho nada malo, ¿por qué me cortas de raíz? ¿Por qué me cortas de la fuente de vida? La única cosa que me da nutrientes, que es mi tronco, mis raíces, donde puedo crecer. No es suficiente con eso, sino que el almendro tirado en el suelo, el dueño empieza a cortar sus ramas. Y el almendro aún no entendía más todavía. Decía, ¿pero qué pasa? ¿Pero cómo puedes estar haciéndome esto? No es suficiente con eso, que coge el dueño y le saca la corteza, se la arranca de raíz. Y hermano, un árbol cortado de raíz, si mantiene su corteza, que es lo único que mantiene la humedad dentro del tronco, puede ser injertado en otro árbol y seguir viviendo. Pero este dueño le estaba quitando la corteza. El almendro estaba exhausto diciendo, ¿pero qué pasa? ¿Me vas a dejar morir? ¿Tanto tiempo cuidándome y ahora me vas a dejar morir? El almendro no entendía. Iba el dueño al día siguiente, el almendro estaba expuesto al sol y le daba la vuelta. Al día siguiente le volvía a voltear para que fuese secado. En mi proceso de enfermedad me he sentido como ese almendro. Cuando no podía comer, sentí como que me habían cortado de mi fuente de vida, porque no podía nutrirme. No entendía cómo Dios me estaba dejando pasar por ese proceso. Examinaba mi vida y decía, Dios mío, ¿qué he hecho? Porque hay pecados que te llevan a consecuencias. Pero yo examinaba mi vida y decía, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué he hecho para merecerme esto? ¿Por qué tú, como padre, en vez de cuidarme, me estás permitiendo pasar por estas circunstancias? Me veía tirada en el suelo, literal, sin fuerza. Y no es suficiente con eso, vi cómo mis ramas se cortaban. La rama familiar donde yo podía dar fruto, dejé de comunicarme con mi familia durante 2 meses. Porque con la sonda no podía hablar. No voy a preguntar a mis hijas qué tal el colegio. A mi esposo soy súper empalagosa y no le podía decir, cariño, te amo. No podía tener una conversación con él. Se cortó la rama de mi ministerio. No podía alabar al Señor. No podía cantar al Señor con mi voz. Se cortaron todas mis ramas. Incluso había días que no podía venir ni a la iglesia, porque los movimientos de la sonda me provocaban muchísimas náuseas. No lo entendía. Estuve 2 meses en silencio, a oscuras, no me podía comunicar con nadie. Sentí como mi corteza era arrancada, me estaba secando. Volviendo a la historia del almendro, ahora se encontraba en el suelo, sin corteza, sin rama, sin nada. Y él solamente tenía una pregunta, ¿por qué? No entiendo lo que está pasando. Pero un día llega el dueño y le dice, ahora sí, ahora sí. Y el pequeño almendro tuvo una pequeña revelación y dijo, caray, mi propósito no era ser almendro. Mi propósito, lo que mi dueño quiere, es que yo sea una vara, que yo sea un bastón. Por eso he pasado por este proceso tan duro, pero voy a ser de apoyo para mi Señor, voy a ser de apoyo para otras personas. ¡Guau! Voy a ser un gran bastón. Y dijo, vale, no he podido ser almendro, pero voy a ser el mejor bastón
que haya existido. Hermanos, nuestros planes no son los planes de Dios. No son los planes de Dios. Incluso hay a veces que tú te piensas que este es el plan de Dios y te equivocas. Dios va más allá y le dice, pues no, tampoco era mi plan. Mi plan era haber sido sana desde el primer momento. Cuando me pusieron la sonda, acepté el proceso. Era un proceso duro, pero dije, wow, ahora me quitan la sonda y voy a ser sana. Dios va a hacer el milagro por completo. Todos estabais orando por ello, ¿verdad? Y yo sabía que Dios tenía el poder para hacerlo. Dios sanó a la mujer del flujo de sangre con solo tocar su manto. Dios sanó a los 10 leprosos. Dios hoy en día continúa haciendo milagros. Llega el día, me hacen una prueba, me quitan la sonda y yo estaba feliz. Es más, al día siguiente vine aquí a limpiar Oasis, vine al culto, me puse en la alabanza, alabé al Señor con todas mis fuerzas y yo dije, wow, Señor, gracias por el milagro, me has sanado. Pero Dios tenía otro plan conmigo. Me hubiese encantado saltar la prueba, haberla evitado, pero Dios tenía el propósito de que yo pasase a través de la prueba. El almendro ya no era un árbol, era lo que parecía un bastón, una vara. Y el dueño llega un día y coge un cuchillo y graba un nombre. En Números 17, no lo he puesto ahí, pero narra que Dios habla a Moisés y le dice, mira, habla con los hijos de Israel y que tomen una vara por cada casa, por cada príncipe. Y las vas a meter en el tabernáculo, un total de 12 varas, en las que se encontraba la vara de Aarón, que representaba a Leví. Y en la Biblia, si lees ese pasaje, te das cuenta que pone que era una vara de almendro. ¿Qué era una vara de almendro? Era el pequeño almendro. Entonces Moisés obedece a Dios, coge las varas con todos los nombres puestos y los mete en el tabernáculo. Un sitio frío, un sitio en silencio, un sitio húmedo, imagino, porque las construcciones de antiguamente pues no son las de ahora, ¿no? Y el pequeño almendro se encuentra ahora en el tabernáculo, en ese lugar, y dice, ¿ahora qué pasa? No he sido un almendro, no he sido un bastón. ¿Ahora qué pasa? Yo pensaba que tu plan, el propósito de mi Señor, era ser un bastón. Y ahora se encontraba ahí que no entendía nada, de nada, de nada. Así me encontré yo. Como he dicho, cuando me quitaron la sonda, wow, pensé que era el milagro de Dios, que había llegado mi momento, que había llegado mi primavera, que iba a empezar a florecer. Había aprendido mucho y pensaba que iba a dar fruto con eso, con ese aprendizaje. Pero en pocos días me veía otra vez en una cama de un hospital, con unos dolores espantosos, con un miedo terrible, y me volví a preguntar, ¿ahora qué, Dios? ¿Ahora qué quieres que aprenda? Recuerdo una noche que llamé a María Jesús y no paraba de llorar. Y le decía, ¿habrá sido un castigo? Si yo estoy examinando mi vida y no encuentro un motivo que halle esto. Y ella me dijo, amor, Dios no te castiga. Dios te ama, Dios está contigo. Hermanos, no sentía a Dios. Dejé de sentir a Dios. Soy creyente desde muy pequeña, pero es la primera vez que dejé de sentir a Dios por completo. Oraba y sentía un vacío. Le hablaba y no respondía. Era la sensación más fea que he tenido en mi vida. Decía, Dios, ¿me has dado la espalda? No lo entendía, pero lo sentía así. Hablé con Antonio una noche que me llamó y me dijo,
Amor, Dios te está probando. Dios te está probando. ¿Qué vas a hacer con esos miedos? ¿Vas a seguir alimentándolos? ¿Vas a seguir fomentándolos? ¿Vas a estar con los miedos? ¿O vas a recordarle a esos miedos las promesas que tienes a un Dios por hacer con tu vida? Dios no ha terminado su obra contigo. Esas palabras, había escuchado, había orado, había leído, había escuchado prédicas, pero cuando me dijo eso, Dios no ha terminado su obra contigo. Tuve un cambio de chip en mi interior. Y tuve un sueño, Dios permitió tener un sueño. Yo subía a un monte, yo veía la figura de Jesús distorsionada, pero sabía que era Él. Él estaba con vestiduras blancas, doradas, y yo subía pero en silencio, yo no le decía nada, ni Él a mí. Había como unas piedras, como un muro de piedras, me senté, Él se sentó a mi lado y me recosté sobre su brazo, lo toqué y en el sueño yo decía, wow, no es una visión porque está duro el brazo. Entonces Él me decía, ya estás aquí conmigo, pero mira a otros. Y miraba a mi alrededor, había como órganos, no pianos, órganos. Y yo decía, wow. O sea, miraba y como que no lo entendía. Y yo le decía, Señor, ¿esto qué es el quebranto y el crujir de dientes? Y Él me tocó la pierna, me hizo así, ¿no? Y cuando desperté dije, madre mía, ¿qué me has querido decir? ¿Que me voy a ir contigo? Tenía tanto miedo no a morirme porque yo decía, bueno, me voy a dormir y ya. Pero por mis hijas, por el sufrimiento de mis hijas y mi esposo. Y a raíz de este sueño tuve que despojarme. Tuve que despojarme por completo. Empecé a orar incluso por una futura esposa para mi esposo. Empecé a hablar con Dios como el que hablo con María Jesús o hablo con Susi. Empecé a decirle, mira, no te entiendo. No sé lo que ha pasado en esta relación. Estoy súper enfadada contigo. Se lo dije así al Señor, mira, estoy súper enfadada contigo porque no lo entiendo. No entiendo lo que tú quieres, hasta dónde quieres llevarme. Pero solamente te pido que mis hijas no sufran, que mi esposo no sufra. Y empecé a decirle, mira Dios, no quiero hablar más contigo. No quiero leer tu palabra. Voy a hacerlo por obediencia, no porque quiera. Y seguí orando. Seguí buscando de Él a pesar de que no lo sentía. Hay una frase que me gusta mucho, dice, parte de nuestro llamado, parte de nuestro ministerio es la obediencia. A veces no vamos a entender lo que nos está pasando, pero obedece, no le des la espalda a Dios. A raíz de ese paso empecé a tener menos temores en mi vida. Los médicos no se ponían de acuerdo. Unos decían de poner otra vez la sonda, otros decían de operar. Y yo clamaba a Dios. A todo el mundo le pedía oración porque yo decía, mira, a mí no me escucharás, pero tienes muchísimos hijos que te están hablando, a algunos le tienes que escuchar. Es más, a mi esposo muchas veces, ayer lo contamos en plan risa, pero estaba llorando y le decía, Diony, deja el móvil y empieza a orar. Y él me decía, si estoy orando, ¿qué te piensas, que no oro? Yo decía, ora, que van a venir los médicos, ora. A todo el mundo que veíamos le pedíamos oración, incluso de otros países, de Estados Unidos han estado orando por mí, en Finlandia. Decía, Dios mío, a alguien le tienes que hacer caso, no creo que a todos les den la espalda como a mí. A los 3 días empezaron los médicos a venir y Dios puso un médico, de verdad que fue él el que lo puso. Me dijo, mira, vamos a operarte, no puedes seguir así.
La operación que me han hecho no es fácil, el proceso no es fácil. Me han cortado prácticamente todo mi estómago, me han cortado parte del intestino, me han quitado la vesícula. Ha sido un proceso duro y seguirá siendo, pero tengo la certeza de que Dios está conmigo. Sabemos cómo termina, ¿verdad?, la historia del pequeño almendro. Estando en el tabernáculo, el pequeño almendro empieza a sentir algo extraño en su cuerpo y empieza a brotar unas ramitas en la vara, una vara cortada, una vara secada, y ¡plof!, de repente sale una almendra. No me imagino el almendro lo que sentiría en ese momento. Cuando ella había abortado su sueño de ser un almendro y dar fruto, de repente se encontraba allí en el tabernáculo, en la presencia del Señor, y ¡plof!, da fruto en ese momento. Sabemos cómo acaba la historia. La vara es metida en el arca que representaba la presencia del Señor, ¿verdad? En la presencia del Señor, si permaneces en ella, aun cuando te encuentres sin vida, aun cuando te encuentres sin fuerza, va a llegar un momento que vas a dar fruto. Siempre que Dios manda un tiempo de silencio, de oscuridad, es por amor y no por castigo. Eso me ha costado entenderlo, me ha costado asimilarlo, pero el amor nunca opera bajo el abuso de poder. En Salmo 121:4 dice: «He aquí que no se adormecerá, ni se dormirá el que guarda Israel. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre». No sé si mi proceso ha terminado. Ayer se lo decía al pastor y a María Jesús, me encuentro en stand-by ahora mismo, expectante en lo que Dios quiera hacer. Evidentemente yo quiero ya despegar, ¿no?, y terminar con todo este proceso lo antes posible, pero no lo sé. No sé el plan de Dios. Me encantaría saberlo, pero no lo sé. Pero lo que sí sé es que no se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que me guarda. Y aunque no lo sienta, Él va a estar conmigo. Él está velando. En Salmo 46, 10 al 11 dice: «Estad quietos y reconocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob». Hermanos, no hay nada más complicado para el ser humano que estar quietos. Que Dios te pare en seco tu vida, que no sepas dónde vas y tengas que estar quieto en obediencia al Señor, confiando en que Él hará algo, en que Él se va a manifestar. Esto es lo que quería compartir. No sé por qué prueba estás pasando. No sé si en algún momento has dejado de sentir a Dios. Si Dios te ha llevado a un tiempo de silencio. Solamente te puedo animar a que continúes obedeciendo, a que tú no le des la espalda a Dios, porque tienes dos opciones. Una, dejas de sentir a Dios y te alejas de Él. O continúas por obediencia y decir: Señor, yo sigo aquí, aunque no te sienta ahora mismo. Tienes esas dos opciones. Ayer mi esposo compartía en el grupo de alabanza cuántas personas hay que se apartan de los caminos cuando dejan de sentir a Dios. Hermanos, todos pasaremos por tiempo de silencio. No será este el último proceso que me quede por pasar en mi vida. Igual hay más tiempos de silencio que no sienta a Dios, pero algo he aprendido, que Dios está presente, aunque no lo sienta. Dios es fiel, ahora y para siempre. Amén.